Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Los días más convulsionados de la agencia libre obviamente ya han terminado. Fueron el pasado viernes, sábado, incluso el domingo un poquito, pero ya después se empieza a tranquilizar la cuestión. Dicho esto, igualmente quedan algunos agentes libres disponibles bastante interesantes de los que vamos a comentar a continuación. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y para que ustedes tengan en sintonía más o menos, estos son los equipos que todavía tienen algo de espacio salarial como para absorber a alguno de estos jugadores. Mid-Level Exception completas. Brooklyn todavía la tiene y no la ha usado, curiosamente. Charlotte, Dallas, otro equipo interesante que también tiene por allí su Mid-Level Exception, al igual que Memphis, Portland y el equipo de Washington Wizards. Todos esos equipos tienen 12,4 millones para sumar algún que otro agente libre o dos o los que sean con esos 12,4 millones. La verdad es que no está nada pero que nada mal. Y después también tienen Room Exceptions. Detroit, Indiana, Orlando, San Antonio y Utah. La Room Exception es de unos 7, algo de millones de dólares. Esto puede llegar a variar, cambiar dependiendo de alguna que otra firma que se haga. Algún equipo se puede sumar. Atlanta podría estar en situación también de tener, si quieren, la Mid-Level Exception. No pareciera que la vayan a usar porque están pasadísimos, se pasarían un montón del tope. Pero bueno, hay equipos, digamos, que todavía están en movimiento y algunos agentes libres disponibles todavía quedan bastante buenos. Por ejemplo, Bol Bol, que en el día de ayer se supo que lo había cortado el equipo de Orlando Magic. Y es un jugador que ya algunos se habían preguntado qué pasará con él, qué sucederá con él, se lo llevará a alguien. Bueno, es un chico de 23 años apenas, o sea, súper jovencito, que el año pasado no jugó nada mal, la verdad. Terminó promediando 9,1 puntos, 5,8 rebotes, tirando 54,6% de campo. Es cierto, no se le dio muy bien desde el triple, que uno esperaba por ahí un poquito más. Tuvo partidos muy buenos en los que realmente hizo cosas increíbles y tiró francamente muy bien. Pero tuvo muchos de los otros, ese es el problema, que la gente en general se queda con los highlights y estas cuestiones y no ve el panorama quizás más completo. Pero sigue siendo una apuesta interesante, digamos. Volver es un jugador que seguramente va a firmar por un contrato mínimo, nadie le va a dar mucho más que eso. Incluso alguno quizás le podría llegar a ofrecer hasta un contrato de doble vía, en el último de los casos, digamos. Yo creo que algún equipo puede llegar a jugársela, la verdad, porque hay equipos con jugadores jóvenes interesantes por allí que pueden hacerle una ofertita por lo menos de un contrato mínimo y como para ver qué pasa, como para ver qué sucede. Es una apuesta de poco riesgo, la verdad, porque bueno, te sale mal, no pasa nada, fue un contrato mínimo y punto. Pero es un jugador que ha quedado ahora ahí en la agencia libre y que puede ser interesante para más de uno. Por otra parte, uno más veterano, Terrence Ross en este caso. Terrence Ross tuvo participación con Orlando también el año pasado y también con el equipo de Phoenix Suns. En Phoenix no le fue bien, realmente no era, creo yo, lo que necesitaba el equipo y Phoenix tampoco supo encajarlo en el equipo de manera sencilla y rápida, ¿no? Pudieron hacerlo funcionar y ese equipo, bueno, no jugaba nada bien el de Phoenix del año pasado tampoco, las cosas como son, y después las lesiones, etcétera, etcétera, hicieron que el equipo fuera barranca abajo, pero Terrence Ross sigue siendo un jugador muy a tener en cuenta, creo yo. Es un buen escolta, buen anotador. Tiene 32 años, obviamente que no es un jovencito, pero tampoco es tan grande, digamos. Sigue siendo un jugador muy viable físicamente. También es otro que contrato mínimo, o sea, nadie le va a dar más que un contrato mínimo. Pero sigue siendo un jugador a tener bastante en cuenta. Es un muy buen anotador, tira relativamente bien. El año pasado, de hecho, que no fue de sus mejores temporadas, tiró 36,8% desde el triple, o sea, es un tipo que se puede generar su propio tiro, puede tirar relativamente bien. No es muy buen defensor, eso sí, pero tampoco es de lo peor, digamos. Puede tener minutos de calidad en algún equipo medio decente. Puedes venir desde el banco y jugarte 15 minutos medio bueno. Sí, la verdad que Terrence Ross puede llegar a hacer eso. Claramente Phoenix no lo terminó renovando porque no es lo que necesitaban. Phoenix lo que más necesitaba era defensa y eso consiguieron. Y tiro y eso consiguieron también. Pero para algún otro equipo, creo yo que Terrence Ross sigue siendo un buen candidato y vamos a llegar y tener algún minutito por allí medio decente. Por otra parte, otro interesante, aunque este más joven y este restringido, Ayo Dosunmu, jugador del equipo de Chicago Bulls. Yo pensé que le iban a renovar bastante rápido a Ayo Dosunmu. Se ve que no se ponen de acuerdo en cuánto dinero darle. Ayo Dosunmu ha promediado 8,6 puntos, 2,8 rebotes, 2,6 asistencias, jugó 80 partidos de los 82 de Chicago, la verdad que una locura realmente la cantidad de partidos que jugó Ayo, apenas se perdió un par de ellos. Muy pero que muy bien, la verdad que es un chico súper interesante, tiene apenas 23 años, reitero, y tiene un futuro brillante, creo yo. Es jugador restringido, no sé quién le hará una oferta o le irá a hacer alguna oferta o algo a Ayo Dosunmu. Alguien se la jugará a tirarle algo a ver qué pasa. De los equipos que quedan con espacio, la verdad es que no muchos parecieran estar buscando algún que otro base, porque la verdad es que todos parecían estar bastante bien en ese sentido. Memphis quizás, pero no mucho más, y después prácticamente nada, digamos. San Antonio quizás le podría llegar a ofrecer algo también, o Utah quizás.
Pero igualmente, como les digo, o sea, es agente libre restringido y si alguien le ofrece unos 7 millones, por ejemplo, que es la Room Exception, yo creo que alguien lo va a igualar, que Chicago lo va a igualar eso igualmente, que no lo van a dejar salir por 7 millones. Así que yo lo veo quedándose, pero me sigue sorprendiendo que todavía no haya renovado. Veremos a ver si tiene lugar en algún que otro equipo o qué pasa con el equipo de los Bulls, que ha sumado a Jevon Carter y eso, bueno, saca un poquito de la rotación de bases, pero igualmente con la ausencia de Alonso, obviamente que Dosunmu es un jugador muy pero que muy aprovechable. Por otra parte, Jalen Nowell, otro buen jugador, me gusta mucho Jalen Nowell, jugó muy bien Jalen Nowell en su trayectoria en Minnesota Timberwolves y es un jugador bastante a tener en cuenta. El año pasado tuvo sus buenos momentos, tuvo otros no tanto, no tiró especialmente bien desde el triple, que no se le daba anteriormente tan mal como tiró el año pasado, pero la verdad que sigue siendo un joven de apenas 23 años con mucha capacidad para generarse su propio tiro. Es un revulsivo que desde el banco realmente puede hacer cosas muy pero que muy interesantes. Tiene pinta de que Minnesota no lo va a renovar. Tiene pinta de que no lo van a renovar porque ya, bueno, tiene Alexander Walker que sí lo han renovado y ha sido medio prioridad para Minnesota. Y además trajeron gente que, bueno, le va a quitar ese lugarcito por allí a Jalen Nowell. Tiene pinta de que, bueno, es agente libre 100%. O sea, Minnesota ni siquiera lo restringió, simplemente lo dejó ahí a ver qué pasa. ¿Qué pasará con él? Esa es una buena pregunta también, porque no sé yo cuál de estos equipos estará interesado en hacerle una oferta o algo por el estilo. Dicho esto, de todas formas, hay que tener en cuenta que este chico sí que es 100% libre, o sea, no hay ninguna restricción de nada. Así que si un equipo se lo quiere llevar, es cuestión de hablar con él y se lo lleva y punto. ¿Algún equipo de estos podrá llevarse a Jalen Nowell? Yo creo que sería interesante, la verdad. Detroit, Indiana, Orlando, San Antonio, Utah, cualquiera de esos equipos, yo haría una apuesta por Jalen Nowell. Obviamente no le vas a ofrecer muchísimo dinero ni nada por el estilo, pero por un mínimo, por 4 o 5 millones como mucho, la verdad es que está bastante bien. Creo que Jalen Nowell igualmente va a esperar un poco porque va a querer sacar el máximo rendimiento posible. No descarto igualmente que Minnesota lo pueda, igualmente de todas formas traer de vuelta, no sería 100% descartado. Pero reitero, se ha movido Minnesota, sobre todo con la llegada de Shake Milton, como para que Nowell vaya quedando un pelín por el camino, digamos, ya está la rotación de Minnesota bastante bien. Yo creo que Minnesota tenía miedo de que Nowell termine recibiendo ofertas espectaculares y bueno, terminen perdiéndolo. Y por eso se apuraron un poquito a ir por algunos otros jugadores que había por ahí a la vuelta. Pero si ya el Nowell está disponible y lo podés traer por un precio acorde, que reitero, por 4 o 5 millones al año, 6, una cosa por el estilo, yo no descartaría que quizás Minnesota lo pueda traer de vuelta. No sería descabellada la situación. Pero veremos a ver qué termina sucediendo con esta cuestión. Porque Nowell es un buen jugador también, reitero. Para tenerlo de revulsivo en el banco, es el típico jugador que te entra y que si está bien, te puede cambiar el partido completamente. Si está mal, puede tirar 0 de 10 de campo una noche sin ningún tipo de inconveniente. Pero que si está bien, te puede meter 15 a 20 puntos en un ratito y realmente te cambia el panorama de un juego. Es ese prototipo de jugador que realmente cualquier equipo calza bien. Por otra parte, Matisse Thybulle, otro muy interesante, ya no tan joven Thybulle, creo que la gente tiene como el sentimiento de que Thybulle tiene 22 años o algo así, no es tan jovencito, Matisse Thybulle tiene 26 años en este caso, pero que viene a hacer una temporada relativamente buena dentro de todo. A ver, los números de Thybulle son los que son y no van a ser números brillantes nunca, es la realidad. Pero sí que es cierto que ha tirado bastante bien de 3 puntos, o sea, cuando está liberado Matisse Thybulle el triple lo mete. Además, digamos que de campo ni tan mal tampoco. Y es un defensor. Sabemos que lo principal, lo mejor que se le da a Thybulle es la defensa. Es un jugador a tener en cuenta. Fue 2 veces All Defensive de la NBA, ni más ni menos Matisse Thybulle. Me sorprende bastante, la verdad. Especialmente teniendo en cuenta que Portland, que es el equipo que tiene sus derechos. Es un equipo joven y en reconstrucción. Entiendo, reitero, que Thybulle no es tan joven. Tiene 26 años. Pero todavía tiene muchos buenos años por delante. Me sorprende que no lo hayan traído de vuelta. Creo que están esperando a ver qué pasa. Obviamente la situación de Lillard es como que puso todo en stand-by, ¿no? Hasta que no salga de lo de Lillard, Portland probablemente poca cosa va a hacer. Pero así todo, reitero, o sea, podrían, más allá de lo de Lillard, haberlo traído de vuelta igualmente. No hubiera sido tan loco. Thybulle es un jugador interesante, es un jugador a tener en cuenta igualmente. La mayoría de equipos que tienen espacio salarial son equipos que están medio en reconstrucción o que están con lugar para hacer algo. Hay un montón de equipos que podrían llegar a hacer algo con Thybulle. Me gusta mucho, por ejemplo, en Memphis. Memphis ha perdido a Dillon Brooks, perdieron por allí un alero defensivo. Bueno, Memphis llevarse a Thybulle no estaría nada mal. Es un jugador
características medio similares. Ty Bull para mi gusto es un pelín mejor defensor. Y tirando, bueno, no dista mucho tampoco, porque Dillon Brooks no es un gran tirador tampoco. A mí me parece que Ty Bull podría andar por allí. En Memphis me gusta realmente mucho, en Washington podría andar también. Dallas se dice que lo quiere también. Pasa que el objetivo de Dallas es otro jugador que vamos a hablar más adelante, Grant Williams. Pero si no, Dallas podría querer llevárselo también, cosa que estaría también muy bien en este caso. Y es un jugador interesante y a tener bastante en cuenta. Veremos dónde termina también Matisse Thybulle. Pero es, quieran que no, uno de los mejores agentes libres que todavía queda por allí en la vuelta. Por otra parte, uno que me gusta mucho también, Paul Reed. Lamentablemente Paul Reed cayó en el equipo de Filadelfia. Y eso obviamente que no es muy positivo para un pivot, siendo que tenés a Embiid. Paul Reed está ya garantizado a ser pivot suplente de Embiid. Y claro, eso hace que Paul Reed no termine jugando muchos minutos. Fíjense ustedes que en su trayectoria ha jugado 6 minutos por partido, 7,9 minutos por partido, 11 minutos. Esta última temporada fue la que jugó más, pero claro, juega muy poquito, pobre. Siempre juega muy pero que muy poquito. Si uno extrapola sus números a 36 minutos o algo por el estilo, los números son muy buenos. O sea, 13 y pico de puntos, 12 rebotes y medio, 2,4 tapas, o sea, sus números son buenos, si jugara más serían buenos, y es un jugador que viniendo desde el banco siempre te da alternativas interesantes. Me gustaría verlo a Paul Reed en algún otro lado. Es joven además, tiene 24 años, fíjense ustedes, recién cumplidos, 24 años, 21 días. Y es un jugador súper interesante, súper a tener en cuenta, Es un chico que además tira más o menos de media distancia, o sea, no es su juego solamente bajo el aro exclusivamente, puede tirar un poquito, digamos, no es un gran tirador, no, pero bueno, tira 74,5% de los libres, tampoco es un mal número ni nada por el estilo, o sea, es un chico que tiene sus recursos, defiende bien, rebotea, la verdad que a mí me parece un jugador interesantísimo como para llevárselo, y no creo igualmente que Paul Reed vaya a valer mucho más que un mínimo, o un poco más, capaz que 4 o 5 millones también, algo por el estilo. Cualquiera de estos equipos podría llegar a llevárselo, por ahí Detroit no, porque ya tiene gente grande, pero Indiana, ¿por qué no? Para ser el suplente de Miles Turner. Orlando en este caso podría llevárselo también. San Antonio me gusta mucho. Utah para ser el suplente de Walker Kessler también podría andar, y después alguno de estos también podría llegar a hacer algo. Portland, por ejemplo. Portland pivot joven no tiene ninguno y tiene la mid-level exception completa. No es un mal jugador como para empezar a reconstruir Portland. No es un mal jugador como para tirarle 6-7 millones y a ver si complicás un poquito a Filadelfia. Si tenés la mid-level exception completa, tirale un contratito ahí a ver qué pasa. En Portland me gusta mucho, reitero. Antes que, a ver, si vas a poner una alineación, yo creo que la alineación de Portland será algo así como Scott Henderson, Shadon Sharp. No sé si jugarán Farnes Simmons o no, será sexto hombre, o será titular y Sharp será suplente, no lo sé. Pero después, ¿a quién vas a poner de pivot titular? A Nurkic, que tiene casi 30 años. Poné a Paul Reed, que por lo menos es joven, tiene 24 años, tiene un futuro por delante bastante más interesante, y bueno, ves, y si no te sale, no te sales. Igualmente tampoco es que vas a competir de gran manera los próximos 2-3 años, tampoco es que Portland está armado como para competir ya esta temporada o algo así. Si no te sale, bueno, ya verás lo que haces, los traspasarás. Tampoco es que le vas a dar un contrato tóxico ni nada por el estilo, ofrecerle 7, 8, 9 millones a este chico tampoco sería una locura. Veremos a ver qué pasa. Portland es un equipo que le cuesta mucho gastar, ese es el problema, pero bueno, veremos a ver qué termina sucediendo en este caso. Igualmente reitero, Filadelfia se puede quedar con Paul Reed igualando las ofertas que haya, así que veremos hasta cuándo o hasta dónde está dispuesto a pagar Filadelfia en este caso por Paul Reed, que al fin y al cabo es un suplente que no tiene tantos minutos. Es un buen suplente, sí, pero no tiene tantos minutos. Es una pena para el chico, pero bueno, veremos a ver qué sucede con él. Por otro lado, también importante, PJ Washington. Este es un jugador muy interesante también y muy a tener en cuenta. Otro que también es restringido. PJ Washington es restringido, por lo que Charlotte Hornets puede igualar cualquier oferta que haya por PJ Washington. Yo creo que el problema es que PJ Washington y sus representantes creyeron que iban a llover las ofertas por PJ Washington, y la verdad es que no hay prácticamente nada. Realmente no hay nada. Entonces esto es lo ha quitado un poquito del radar. Yo creo que alguien igualmente... PJ Washington es un buen jugador, es muy bueno. Alguien le puede dar la mid-level exception. Esos 12,4 millones que tienen varios equipos de por aquí. Cualquiera de estos equipos le puede dar eso a PJ Washington. El tema es que claro, es un poco perder el tiempo para estos equipos hacer eso, porque si cualquiera de estos equipos le da esa cantidad a PJ Washington, Hornets va a igualar y se lo va a quedar. Entonces es medio una pérdida de tiempo. El tema es que yo creo que PJ Washington creía que iba a tener un contrato de 80 por 4 o cosas por o 90 por 4. Se pensaba que alguien le iba a pagar esa millonada. Se pensaba que iba a ganar 17, 18 millones de dólares, porque era lo que se comentaba que PJ Washington quería, y claramente ese no fue su mercado. El tiempo pone a todos los jugadores, digamos, en su lugar y termina pagando lo que el jugador más o menos vale, digamos. Entonces, a partir de eso,
PJ Washington va a tener que conformarse con un poco menos. Seguramente termine llegando a un acuerdo. Capaz que no es de la mid-level exception, pero capaz que es un poco menos. Capaz que es un 60/4, no estaría mal, no sería tan loco, digamos. Es un poquito más de la mid-level exception, pero no mucho más tampoco. Veremos a ver qué termina pasando, pero es un jugador interesante PJ Washington en esta agencia libre. Dicho esto, yo creo que los equipos ya con espacio salarial fuerte no queda ninguno y la mid-level exception la va a igualar Charlotte. Así que yo sospecho que Charlotte se va a quedar con el jugador y que el jugador se va a quedar en Charlotte, salvo que busquen alguna alternativa. He visto algunos ya hablando, por ejemplo, de Dallas. Dallas está como desesperado también para mejorar el plantel. Y he visto algunos que han hablado de un posible quizás sign and trade o buscar alguna alternativa de esa índole. Bueno, no lo descartaría, veremos. Pero lo veo menos probable, digamos. Yo creo que lo más probable es que se termine quedando en Charlotte y punto. Listo, no hay mucha más vuelta que darle. Pero por otra parte, también tenemos a Christian Wood, que en este caso ex jugador de Dallas, y que sí, es agente libre, 100% libre. Christian Wood está también por allí en la espera de ver qué pasa con Lillard. Es otro jugador que ha quedado medio en stand-by. Porque parece que en este caso Christian Wood interesa mucho a Miami. Y es una opción para Miami muy interesante. Me gusta Christian Wood de Miami, creo que es la opción correcta. Se hablaba de que, bueno, Lillard llegando a Miami, podría meterse ahí Christian Wood también, el equipo de Miami dar alguna otra cosa, buscar alguna otra alternativa, que sea abrir ese traspaso. El traspaso de Lillard va a terminar siendo mínimo a 3 bandas. Podría ser hasta 4 o hasta 5, no me sorprendería para nada tampoco. Y bueno, que en ese tira y afloje Christian Wood termine llevándose un contratito del equipo de Miami. Y bueno, que Dallas reciba alguna cosa o mismo Dallas podría recibir menos o algún joven o algo por el estilo o algunas segundas rondas. Como para por lo menos no perder a Christian Wood gratis, que sería una opción realmente fatídica para el equipo de Dallas. Porque es un jugador que vos lo trajiste en su momento, diste una ronda y todo para traerlo, aunque fue un swap y se llevaron igualmente una segunda ronda que terminó siendo Hardy. Ni tan mal dentro de todo, no es que dio una primera ronda y que terminó siendo un pick buenísimo, no. Pero bueno, te la jugaste, diste una ronda igualmente. Y la verdad es que al fin y al cabo Christian Wood no terminó rindiendo de la manera que Dallas esperaba y Dallas tampoco lo supo usar demasiado. Sigue siendo un jugador que es interesante. El tema es que, bueno, de los equipos que tienen espacio salarial, no sé yo quién podría llegar a querer quedarse con Christian Wood. Quizás Charlotte, Memphis quizás podría ser una opción. Es un jugador todavía bastante joven, Christian Wood parece que tuviera más, pero tiene 27 años recién, o sea, está en su prime, podríamos decir, o medio que llegando a su prime, así que veremos qué sucede. Yo creo que igualmente Christian Wood tiene que seguir siendo un jugador medio de mid-level exception, ¿no? Unos 12 millones para Christian Wood tiene que estar bien. No creo, me sorprendería mucho que termine ganando menos que eso, sería realmente bastante raro. Pero bueno, así todo, es un jugador a tener medio en cuenta para algunos equipos. Olvídense de equipos que no tienen espacio, ¿no? Eso no, ni que hablar que no. Algún equipo le va a hacer alguna que otra oferta. Pero todavía está ahí en la tratativa, en la situación, y es de los mejores agentes libres que hay, sino quizás, para muchos quizás sea el mejor incluso. Porque es un jugador que ha tirado 37,6% de 3 puntos y 16,6 puntos, 7,3 rebotes. Fíjense ustedes, en una mala temporada incluso, Christian Wood terminó obteniendo unos números muy buenos. Yo sé que es un poco distraído en defensa quizás. La realidad es que estar en Dallas tampoco le ayuda mucho a eso, porque Dallas fue un desastre, un papelón en defensa el año pasado. En Miami Christian Wood yo creo que encajaría increíble y lo haría fantásticamente bien. Es la sensación que a mí me da. Pero bueno, veremos a dónde termina al fin y al cabo. Otro, muy pero que muy bueno también en este caso, Kelly Oubre. Muy buen jugador realmente también, que sigue como agente libre. A Kelly Oubre creo que le pasa un poco lo mismo que a PJ Washington y que le ha pasado a todos los jugadores de Charlotte que eran agentes libres. Le pasó a Bridges también, que pensaba que le iban a dar un contrato un poco más grande y terminó firmando lo que había, digamos, el contrato que le quedaba, que eran 7 millones del último año de su contrato de novato. Kelly Oubre también creo que pensaba que alguien le iba a ofrecer un poco más. Y la verdad es que termina quedando ahí. Seguramente alguien igualmente le puede ofrecer una mid-level exception. Porque reitero, de estos equipos, digamos, Brooklyn, Charlotte, Dallas, Memphis, Portland, Washington, yo iría a buscar a Kelly Oubre. Obviamente, si tuviera la mid-level exception, es un chico que al fin y al cabo te mete 20 puntos por partido con 5 rebotes, defendiendo bastante bien. La verdad es que es un jugador a tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Pero sí que es cierto que pareciera no tener tanto mercado como uno podría llegar a pensar. Tiene además también, o sea, 27 años. No es
viejo en lo más mínimo. Es un jugador que todavía está llegando medio a su prime también, o por ahí anda. Es un jugador a tener en cuenta. Me gusta mucho Kelly Oubre realmente, y creo que en cualquier equipo en el que caiga también lo haría bastante bien. Veremos a ver qué pasa con Charlotte, ¿no? Charlotte tiene los derechos sobre el jugador y lo pueden renovar. Le pueden dar un contrato medio decente a Kelly Oubre y quedárselo. Charlotte ha quedado medio raro, ha quedado medio desarmado por ahí. Y con PJ Washington y Kelly Oubre por ahí en la vuelta, es como que no sé qué harán, pero los tienen que traer de vuelta. No tiene mucha alternativa Charlotte que traer a estos chicos de vuelta. Tiene que hacerlo sí o sí. Tiene que traer a PJ Washington y Kelly Oubre, pero si no le queda un equipo súper vacío y sin mucho talento, la verdad también. Yo entiendo que sí, que han traído a Miller, que es muy bueno y todo, y tenés a LaMelo Ball, que es muy bueno también, yo lo entiendo, y Rozier no es malo y nada, y bueno, Bridges va a andar bien seguramente, pero claro, te queda un equipo súper cortito y ¿qué más tenés? No mucha cosa realmente. Tenés que traer sí o sí a Kelly Oubre y PJ Washington de vuelta si querés medio competir. Y quizás el mejor agente libre de los que quedan en la vuelta podría llegar a ser Grant Williams, o al menos no sé si es el mejor, pero sí que es el más codiciado. El tema aquí es el siguiente: Christian Wood por ahí defensivamente no es especialmente bueno, Kelly Oubre no es especialmente buen tirador, PJ Washington un poco lo mismo. Eso hace que los equipos vean a estos jugadores con un cierto dejo de dudas. Grant Williams es todo lo contrario. Grant Williams es un jugador que por ahí no es tan espectacular, por ahí no te va a meter 20 puntos como te va a meter Kelly Oubre, sí, es verdad, pero es un jugador súper sólido. Es el mejor tirador de todos los que hemos nombrado. 39,5% tiró Grant Williams de 3 puntos. 39,5% tiró Grant Williams de 3 puntos. 8 puntos, 4,6 rebotes. Muy buen defensor. Chico súper inteligente. Mueve bien la pelota. Realmente no destaca especialmente en nada. Aunque bueno, el tiro de 3 puntos no está mal. O sea, 39,5 está bastante bien. Pero tampoco es, no sé, un tirador de élite, no. Pero tira bastante bien. No es especialmente destacado en nada, pero hace muy bien absolutamente todo. Su juego no tiene muchas falencias. No hay nada que vos puedas decir, Grant Williams falla un poquito en esto. No, la verdad que todo lo que hace lo hace 5 o 6 puntos por lo menos para arriba. Entonces, a partir de eso, es un jugador que obviamente los equipos quieren tener en sus equipos. La cuestión aquí es hasta dónde está Boston dispuesto a ir con Grant Williams, porque también en este caso Grant Williams es jugador restringido. Dicen que el equipo que más lo quiere es Dallas, que Dallas lo querría a Grant Williams y se lo podría llegar a llevar por la mid-level exception. Podría ser una cuestión, podría ser una situación a tener bastante en cuenta, que Dallas se lo termine llevando por ese monto. Bueno, veremos, habrá que ver. Pasa que Boston está súper apretado salarialmente. Tenés por allí la incorporación de Porzingis, tenés a Tatum, tenés a Jalen. Jalen encima va a tener que renovar. Ya lo renovaste a Porzingis. Entre Porzingis y Jalen y Tatum tenés como 100 millones nomás. Y después tenés a Brogdon, que no gana poco también, gana como 20 y algo. O sea, está apretadísimo Boston salarialmente. No está muy en condiciones de igualar una oferta así de 12 millones y medio que le podría dar Dallas. Podría llegar a ser que se lo piense mucho Boston. Capaz que si la oferta es de 7, 8, 9 millones, bueno, la puedes igualar, pero ya 12,4. Capaz que la igualan también, no digo que no, pero se lo van a pensar muchísimo. Pero Grant Williams es un jugador para cualquier equipo de estos, digamos, como para ir a hacer algo, ¿no? Incluso Brooklyn puede andar por allí. Charlotte también. Charlotte se ha comentado en algún momento que lo querían también a Grant Williams. También podrían llegar a ofrecerle la mid-level exception. Memphis, ¿por qué no? También podría andar por ahí. Mismo Portland, mismo Washington. O sea, cualquier equipo que tenga dinero para llevarse a Grant Williams es ideal. Porque además Grant Williams tiene 24 años recién también. No cumplió ni 25. Cualquiera de esos equipos jóvenes con espacio salarial deberían tirarse y ofrecerle esa mid-level exception a Grant Williams. Y a ver qué hace Boston. Ponerlo a Boston en esa encrucijada. Que capaz que Boston iguala. Es cierto, capaz que Boston iguala. Pero así todo, ponerlo en esa encrucijada, Boston, bueno, le daría al equipo una cierta certeza de lo que va a pasar. Y si no te lo llevas, bueno, no te lo llevas, no pasa nada y seguirás buscando alternativas. La cuestión es la siguiente, en este caso, los equipos tienen 24 horas para igualar las ofertas que los otros equipos hagan por sus jugadores restringidos. Y esto es todo un tema, porque claro, es una especie de tira y afloje, ¿no? Es una especie de situación medio compleja en este sentido, porque claro, vos sos, por ejemplo, Dallas, le ofreces la mid-level exception a Grant Williams. Boston te hace esperar 48 horas, ponele que te quedaste con el jugador, que Boston se queda con el jugador, y Dallas se quedó sin nada, y el plan B de Dallas por ahí era Matisse Thybulle, y ponele que en esas 48 horas alguien lo firmó, te quedaste sin ninguna de las dos cosas. Ese es el tema, ese es el problema, digamos, para los equipos en este caso, y por eso, hasta que los equipos no están medio seguros de que esa oferta que van a hacer va a ser aceptada y va a ser suficiente como para traerse a los jugadores,
prefieren no hacer nada. Por eso en parte también, por ejemplo, por decir algo, Austin Reeves se terminó quedando en Lakers, por el dinero que se terminó quedando. Lakers había dicho, nos vamos a quedar con el jugador, sea cual fuere el contrato que alguien le ofrezca. Por más que le ofrezcan 100 por 4, nos vamos a quedar con Austin Reeves igual. Lakers lo había dejado muy claro. Y dijeron también de parte de Lakers, bueno, vamos a hacerte esperar hasta el último minuto. Entonces los equipos dijeron, bueno, si Lakers nos va a hacer esperar las 48 horas, 47 horas 59 minutos nos van a hacer esperar, capaz que Lakers igualmente va a igualar por Reeves y nos vamos a quedar sin nada. Los otros jugadores que andan por ahí en la vuelta nos lo vamos a terminar perdiendo por terminar esperando a Reeves, que igualmente no va a llegar. Bueno, es un caso medio similar en estos casos. Por eso los equipos están medio en dudas y los agentes restringidos siguen siendo restringidos. Pero seguramente esto saldrá de la situación en un par de días. Mañana, día 6, es el día en el que todos los jugadores empiezan a firmar sus contratos. Todavía, hasta ahora, digamos, todos los contratos que hemos hablado son todos de palabra. En general se terminan firmando, es muy raro que un acuerdo se caiga, no pasa prácticamente nunca, no ha pasado más que un par de veces. Pero bueno, los contratos todavía firmados no están. A partir de mañana 6, que se empiezan a firmar absolutamente todos los contratos, ahí sí, espérense un poquito más de movimiento con estos jugadores y un poquito más de movimiento también en materia de traspasos, porque ahí también, o sea, al estar todos los jugadores ya firmados, vos tenés una idea más clara de lo que hacer y tenés ya todo mucho más establecido. Así que quizás a partir de mañana algún que otro traspaso que hoy todavía no se hace pueda por ahí llegar a hacerse más probable. Así que bueno, se vienen días interesantes en la NBA también. Ya obviamente la convulsión total bajó un poquito, pero siguen siendo días bastante interesantes los que tenemos por delante. Si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima.